8 ejercicios isométricos que convierten a personas comunes en máquinas de fuerza al nivel de los Navy SEALs. Antes de comenzar, por favor deja en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo nuestro contenido. Nos encantaría saberlo. Ejercicio número 1. Perro pájaro isométrico. Si existe un ejercicio capaz de enseñarle a tu cuerpo a moverse como una sola unidad, es este. El perro pájaro isométrico es una de las herramientas más subestimadas para quienes desean un core verdaderamente fuerte. No solo un abdomen de apariencia, sino un core funcional que proteja la columna en cualquier situación de la vida cotidiana. Los practicantes regulares pueden notar una mejora en la estabilidad lumbar en pocas semanas, además de una ganancia perceptible en el equilibrio. Piense en esto como equilibrar una tabla de madera apoyada únicamente en dos extremos opuestos al mismo tiempo. Cualquier desequilibrio de un lado desestabiliza el conjunto, y ese es exactamente el tipo de control que el perro pájaro isométrico le enseña a su cuerpo. Este ejercicio trabaja intensamente el core en su totalidad, incluyendo el transverso abdominal y los multífidos, además de los erectores de la columna, los glúteos y los estabilizadores del hombro. Es un movimiento que exige reclutamiento muscular simultáneo de regiones opuestas del cuerpo, lo que explica por qué se usa tanto en rehabilitación y en entrenamientos de propiocepción. Para ejecutarlo correctamente, apoye las manos en el suelo alineadas con los hombros y las rodillas alineadas con la cadera. Mantenga la columna en posición neutra, sin dejar que la zona lumbar se arquee ni se redondee. Extienda un brazo hacia adelante y la pierna opuesta hacia atrás, al mismo tiempo, hasta que ambos queden paralelos al suelo. Sostenga esa posición sin dejar que la cadera rote hacia los lados. Un consejo adicional que marca toda la diferencia es imaginar que está equilibrando un vaso de agua en la parte baja de la espalda. Si el vaso se derramaría, algo en su ejecución necesita ser ajustado. Otra forma de aumentar la activación muscular es presionar levemente la palma de la mano y la planta del pie contra el aire, como si estuviera empujando dos paredes invisibles. Un error común es dejar que la cadera rote para acompañar el movimiento de la pierna, lo que elimina toda la exigencia del core y transfiere la carga a la zona lumbar de forma inadecuada. Otro error frecuente es levantar el brazo y la pierna demasiado rápido, perdiendo el control de la posición isométrica, que es precisamente el punto central de este ejercicio. Recomiendo mantener la posición de 20 a 30 segundos de cada lado, completando 3 series. A medida que la fuerza evolucione, puede progresar aumentando el tiempo de sustentación de 30 a 45 segundos, sin necesidad de complicar la ejecución. Contraindicaciones. Las personas con lesión lumbar aguda deben evitar este ejercicio hasta recibir autorización médica, y quienes sienten dolor en la muñeca pueden realizar una variación apoyando los antebrazos en el suelo, en lugar de las manos. Ejercicio número 2. Isometría en la posición baja de la flexión de brazos. La mayoría de las personas entrenan la flexión de brazos pensando únicamente en la fase de bajada y subida, pero ignora por completo el punto más desafiante del movimiento, que es precisamente la posición baja. Sostener el cuerpo inmóvil en el punto más bajo de la flexión desarrolla un tipo de fuerza que las repeticiones tradicionales por sí solas tardan mucho más en generar, y es una excelente puerta de entrada para quienes todavía no pueden realizar una flexión completa. Estudios sobre entrenamiento isométrico indican que mantener tensión muscular en ángulos específicos del movimiento puede generar ganancias de fuerza en ese punto exacto, superiores a las obtenidas únicamente con repeticiones dinámicas, lo que explica por qué los atletas de élite incluyen este tipo de sustentación en sus rutinas. El pectoral es la estructura muscular implicada con mayor intensidad aquí, junto con el tríceps y el deltoides anterior, pero el core también trabaja en todo momento para mantener el cuerpo alineado. Vale recordar que el pectoral es responsable de mucho más que empujar objetos lejos del cuerpo. También participa en la rotación interna del brazo y en la flexión del hombro, funciones que raramente se recuerdan. Para ejecutarlo, baje hasta que los codos formen aproximadamente 90 grados, manteniendo el cuerpo en línea recta de la cabeza a los talones, sin dejar que la cadera caiga ni suba. El consejo adicional aquí es aproximar levemente las escápulas. Esta retracción escapular protege los hombros y mejora el reclutamiento del pectoral durante toda la sustentación. Un error que veo cometer a muchas personas es dejar que los codos se abran hacia los lados formando un ángulo recto con el tronco, posición que sobrecarga la articulación del hombro. Otro error es dejar que la cadera se hunda.
retirando la tensión del core y concentrando todo en la zona lumbar. Sostenga esa posición de 15 a 30 segundos, en 3 a 4 series. La progresión ideal es simplemente aumentar el tiempo de sustentación de forma gradual, sin apresurarse. Contraindicaciones. Las personas con pinzamiento en el hombro o dolor persistente en la muñeca deben evitar este ejercicio o adaptarlo apoyándose sobre los puños cerrados. Antes de continuar, si tienes más de 50 años, mira esta estadística. Según la OMS, entre el 28 y el 35% de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año. Más del 70% de estas caídas ocurren dentro de casa. Y hoy, las caídas son la principal causa de pérdida de independencia entre las personas mayores en todo el mundo. Muchos lo asocian con la mala suerte, pero en realidad se trata de falta de fuerza, equilibrio, movilidad y preparación física. Por eso nuestro equipo creó Blindaje Biológico, un protocolo completo para quienes tienen 50, 60 o 70 años y quieren asegurarse de no pasar nunca por eso. Dentro del protocolo tendrás un programa especial de ejercicios en casa que, sin dañar tus articulaciones, te ayudará a desarrollar fuerza funcional, equilibrio real y a revertir años de mala postura y abandono físico. También aprenderás los hábitos que los científicos han identificado en común entre los pueblos con mayor esperanza de vida del mundo, hábitos que menos del 1% de la población occidental practica. Accede ahora haciendo clic en el enlace fijado en el primer comentario de este video o apuntando la cámara de tu celular al código que aparece en la pantalla. Ejercicio número 3. L-sit isométrico. El L-sit es uno de esos ejercicios que parece imposible a primera vista, pero que revela un nivel de fuerza del core y de la cadera que pocos ejercicios pueden igualar. Se usa ampliamente en gimnasia artística y en calistenia precisamente porque exige control total del cuerpo suspendido únicamente por los brazos. La belleza de este ejercicio radica en su capacidad de reclutar simultáneamente la porción inferior del core, los flexores de cadera y los estabilizadores del hombro, todo mientras el tríceps sostiene el peso corporal. Es uno de los movimientos más completos para quienes buscan fuerza relativa, es decir, fuerza en relación con el propio peso corporal. Para ejecutarlo, siéntese con las piernas extendidas al frente y las manos apoyadas al lado de la cadera. Presione las manos contra el suelo y eleve todo el cuerpo, incluidas las piernas extendidas, manteniéndolas paralelas al suelo. Si todavía no tiene suficiente fuerza, comience con las rodillas dobladas hacia el pecho, la llamada posición tuck, o eleve únicamente una pierna a la vez. Un consejo adicional muy valioso es alejar activamente los hombros de las orejas durante toda la sustentación, evitando que suban por la tensión. Esto protege la articulación y mejora la calidad de la ejecución. Un error común es redondear la espalda para intentar compensar la falta de fuerza en el core, lo que reduce la eficacia del ejercicio y puede generar molestias en la columna. Otro error es contener la respiración durante la sustentación, cuando lo ideal es mantener una respiración controlada incluso bajo tensión. Sostenga el tiempo que pueda, con el objetivo de llegar a 20 segundos continuos, en 3 series. Quienes todavía están progresando pueden avanzar de la posición tuck a una pierna extendida y luego a las 2. Contraindicaciones. Las personas con lesiones en la muñeca o en el hombro deben evitar este ejercicio hasta resolver la limitación, ya que exige la sustentación total del peso corporal en los brazos. Ejercicio número 4. Superman Hold. Pasamos la vida sentados, con los hombros hacia adelante y la cadena posterior debilitándose poco a poco sin que nos demos cuenta. El Superman Hold existe básicamente para revertir ese proceso, fortaleciendo todo aquello que la silla de la oficina ha venido desactivando silenciosamente durante años. La zona lumbar tiene la función de estabilizar la columna en prácticamente todo movimiento del cuerpo, y lo que muchas personas no saben es que el dolor lumbar generalmente aparece por debilidad de esa musculatura, y no por exceso de entrenamiento como mucha gente imagina. Fortalecer los erectores de la columna a través de contracciones isométricas como esta es una de las formas más directas de proteger esa región. Este ejercicio trabaja intensamente los erectores de la columna, el glúteo mayor, el bíceps femoral y el deltoides posterior, formando una sustentación completa de toda la parte posterior del cuerpo. Acuéstese boca abajo, extienda los brazos hacia adelante y eleve simultáneamente el pecho, los brazos y las piernas, manteniendo el cuello en posición neutra, sin mirar hacia arriba. El consejo adicional más importante aquí es concentrarse en apretar los glúteos durante la sustentación. Esto protege la zona lumbar de una hiperextensión innecesaria y dirige el trabajo hacia los músculos correctos. Un error común es mirar hacia arriba durante la ejecución,
lo que genera tensión innecesaria en la zona cervical. Otro error frecuente es usar impulso para subir en lugar de mantener una elevación controlada y sostenida. Sostenga la posición de 15 a 20 segundos, en 3 series, progresando el tiempo gradualmente a medida que sienta mayor control. Contraindicaciones. Las personas con hernia de disco lumbar en fase aguda o presión arterial no controlada deben evitar este ejercicio, ya que la sustentación puede generar apnea involuntaria. Ejercicio número 5. Dominada isométrica en el punto alto. Llegar a la parte superior de la barra de dominadas ya es un logro para la mayoría de las personas, pero sostener el cuerpo inmóvil allí, con el mentón por encima de la barra, es lo que realmente construye la base para las repeticiones completas en el futuro. Este ejercicio trabaja intensamente el dorsal ancho, el bíceps, los antebrazos y los estabilizadores de la escápula, exigiendo un reclutamiento muscular mucho más consistente que la fase dinámica del movimiento, ya que no existe ningún momento de descanso durante la sustentación. Para ejecutarlo, salte o use un apoyo para llegar a la posición con el mentón por encima de la barra, y desde allí manténgase en esa posición, activando la espalda en lugar de depender únicamente de los brazos. Piense en jalar los codos hacia abajo y hacia atrás, como si intentara doblar la barra. Esto activa mucho más el dorsal ancho que simplemente colgar el peso del cuerpo. El agarre en pronación, con las palmas orientadas hacia adelante, exige más de los antebrazos y la espalda, mientras que el agarre en supinación, con las palmas orientadas hacia usted, facilita un poco la activación del bíceps. Alternar entre los dos a lo largo de las semanas evita la sobrecarga repetitiva siempre en el mismo patrón articular. Un error común es dejar que los hombros suban hacia las orejas, retirando la tensión de la espalda y sobrecargando el cuello. Otro error es balancear el cuerpo para intentar mantenerse en la posición, lo que reduce drásticamente la eficacia de la sustentación isométrica. Un aviso honesto: los primeros 10 segundos suelen parecer fáciles, pero los últimos 5 parecen una prueba aparte. Esto es completamente normal, y es precisamente en ese punto donde se está construyendo la fuerza real. Sostenga de 10 a 20 segundos, en 3 a 4 series. Quienes todavía no tienen suficiente fuerza pueden usar una banda elástica de asistencia sujeta a la barra para reducir el peso corporal sostenido. Contraindicaciones. Las personas con inestabilidad en el hombro o tendinitis en el codo deben evitar o adaptar este ejercicio buscando orientación profesional antes de intentar la sustentación completa. Ejercicio número 6. Plancha inversa. Mientras que la plancha tradicional ya es conocida por casi todo el mundo, la plancha inversa suele quedar en el olvido, a pesar de trabajar toda la parte posterior del cuerpo que la versión frontal simplemente no alcanza. El bíceps femoral es un grupo muscular frecuentemente descuidado en comparación con el cuádriceps, y ese desequilibrio entre ambas regiones está directamente relacionado con un mayor riesgo de lesiones en la rodilla. La plancha inversa ayuda a corregir esa desproporción al exigir un trabajo directo de esa musculatura junto con el glúteo mayor. Este ejercicio trabaja intensamente el glúteo mayor, el bíceps femoral, los erectores de la columna, el tríceps y el deltoides posterior. Para ejecutarlo, siéntese con las piernas extendidas al frente, apoye las manos detrás de la cadera con los dedos apuntando hacia adelante y eleve la cadera hasta formar una línea recta de la cabeza a los talones. El consejo adicional aquí es empujar activamente el suelo con los talones y las palmas de las manos, además de apretar los glúteos en la parte superior del movimiento. Esto aumenta considerablemente el reclutamiento muscular de toda la cadena posterior. Un error común es dejar que la cadera se hunda durante la sustentación, lo que elimina toda la tensión de la región trabajada. Otro error es hiperextender el cuello hacia atrás, generando molestias cervicales innecesarias. Vale recordar que cuanto mayor sea el tiempo bajo tensión en esta posición, mayor será el reclutamiento muscular de toda la cadena posterior, lo que convierte a este en uno de los ejercicios más eficientes de la lista para quienes disponen de poco tiempo en el día a día. Sostenga de 20 a 40 segundos en 3 series, progresando el tiempo de forma gradual. Contraindicaciones. Las personas con dolor en la muñeca o lesión en el hombro deben evitar este ejercicio o buscar una variación con apoyo en los antebrazos. Ejercicio número 7. Sentadilla en pared. Pocos ejercicios isométricos ponen a prueba tanto la resistencia mental como la sentadilla en pared.
Esos últimos 10 segundos siempre parecen los más largos de la vida, y lo digo con conocimiento de causa, porque he temblado de piernas sosteniendo esa posición más veces de las que me gustaría admitir. El glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano, algo que la mayoría de las personas desconoce por completo, y descuidar su entrenamiento perjudica no solo la estética, sino también la fuerza y el rendimiento en prácticamente cualquier movimiento de la vida cotidiana. Las investigaciones sobre ejercicios isométricos sostenidos, como la propia sentadilla en pared, también han asociado esta práctica con contribuciones positivas para la reducción de la presión arterial cuando se realiza de forma regular y con orientación adecuada. Este ejercicio trabaja intensamente el cuádriceps, el glúteo mayor y el core, que actúa como estabilizador durante toda la sustentación. Para ejecutarlo, apoye la espalda contra la pared y deslícese hacia abajo hasta que los muslos queden paralelos al suelo, con las rodillas alineadas sobre los tobillos, formando un ángulo de 90 grados. El consejo adicional es presionar la zona lumbar contra la pared durante toda la ejecución y distribuir el peso de manera equitativa entre ambos pies, evitando compensaciones hacia un solo lado. Un error común es dejar que las rodillas sobrepasen la línea de los dedos de los pies, aumentando la presión sobre la articulación. Otro error es deslizarse demasiado hacia abajo o quedarse demasiado arriba, perdiendo el ángulo ideal de 90 grados. Sostenga de 30 a 60 segundos, en 3 series, progresando el tiempo gradualmente. Contraindicaciones. Las personas con dolor articular en la rodilla o presión arterial no controlada deben buscar autorización médica antes de practicar este ejercicio. Ejercicio número 8. Escalador de montaña isométrico. A diferencia de la versión tradicional y acelerada del escalador de montaña, la versión isométrica cambia la velocidad por el control, exigiendo una sustentación que revela rápidamente cualquier debilidad oculta en el core. Este ejercicio trabaja intensamente el core, los flexores de cadera y los estabilizadores del hombro, uniendo estabilidad y fuerza en una posición funcional que remite a movimientos de la vida cotidiana, como agacharse o levantar algo del suelo. A diferencia de un abdominal aislado, exige que todo el cuerpo resista la rotación y la caída de la cadera al mismo tiempo, lo que mejora la propiocepción y la capacidad de estabilización en situaciones asimétricas, cuando un lado del cuerpo está trabajando más que el otro. Para ejecutarlo, comience en la posición de plancha alta, con las manos alineadas a los hombros. Lleve una rodilla hacia el pecho y sostenga esa posición, manteniendo la espalda recta y la cadera a la misma altura, sin dejarla subir ni hundirse. Después de completar el tiempo establecido, cambie de pierna. El consejo adicional es mantener la mirada dirigida hacia un punto fijo en el suelo frente a las manos. Esto ayuda a mantener la columna cervical alineada y evita compensaciones innecesarias durante la sustentación. Un error común es dejar que la cadera suba, lo que en la práctica convierte el ejercicio en otra cosa y reduce el trabajo del core. Otro error es contener la respiración, cuando lo ideal es respirar de forma controlada, incluso bajo tensión. Sostenga de 15 a 20 segundos de cada lado, en 3 series, progresando el tiempo de forma gradual. Contraindicaciones. Las personas con dolor en la muñeca o lesión aguda en la cadera deben evitar o adaptar este ejercicio, apoyando los antebrazos en el suelo. Esos fueron los 8 ejercicios principales, pero he separado 2 ejercicios de bonificación que marcan una gran diferencia en la práctica. Ejercicio número 9. Dead Hang. Si existe un ejercicio simple capaz de resumir décadas de sedentarismo en contraste con décadas de vida activa, es el Dead Hang. Simplemente colgar el cuerpo de una barra ya revela mucho sobre la salud del hombro y la fuerza del antebrazo, y la buena noticia es que cualquier persona puede comenzar a practicarlo hoy mismo. Este ejercicio trabaja intensamente los antebrazos a través de la fuerza de agarre, el dorsal ancho y los hombros, que se benefician de una leve descompresión articular durante la sustentación. Para ejecutarlo, agarre una barra fija con ambas manos, mantenga los brazos completamente extendidos y los pies separados del suelo, dejando el cuerpo colgado. Sabrá que lo está haciendo correctamente cuando sienta un estiramiento suave en toda la parte lateral del tronco, sin dolor articular en el hombro. El consejo adicional es comenzar con una sustentación activa, jalando levemente las escápulas hacia abajo, antes de progresar a una sustentación completamente relajada. Un error común es apretar la barra con fuerza excesiva, lo que cansa el antebrazo demasiado rápido y reduce el tiempo total de sustentación. Otro error es dejar que los hombros colapsen por completo sin ningún control, especialmente en quienes ya tienen alguna inestabilidad articular.
Recuerde que la fuerza de agarre está directamente asociada con la salud funcional del cuerpo en su conjunto, y acumular pequeños periodos de dead hang a lo largo del día, incluso fuera del entrenamiento formal, ya aporta beneficios progresivos para la movilidad del hombro y la resistencia del antebrazo. Sostenga de 20 a 40 segundos en 3 series o acumule el tiempo total a lo largo del día en sustentaciones cortas. Contraindicaciones. Las personas con lesión en el labrum del hombro, presión arterial no controlada o dolor persistente en la muñeca deben evitar o adaptar este ejercicio con orientación profesional. Ejercicio número 10. Sentadilla asiática en descanso. A diferencia de todos los ejercicios anteriores de esta lista, la sentadilla asiática en descanso no se trata de fuerza bruta, sino de una movilidad que gran parte del mundo occidental simplemente ha perdido a lo largo de una vida sentada en sillas. En diversas culturas asiáticas, esta posición de descanso se usa de forma natural en el día a día, para comer, conversar o simplemente esperar, lo que explica la excelente movilidad de tobillo y cadera observada en esas poblaciones. Este ejercicio trabaja principalmente la movilidad del tobillo y de la cadera, además de exigir un mínimo de activación del core para mantener el equilibrio en la posición. Para ejecutarlo, mantenga los pies apoyados en el suelo al ancho de los hombros. Agáchese hasta que la cadera quede por debajo de la línea de las rodillas, manteniendo los talones siempre en contacto con el suelo y la columna relativamente erguida. El consejo adicional para quienes tienen dificultad para mantener los talones en el suelo es colocar una toalla enrollada debajo de ellos al principio, o reduciendo la exigencia de movilidad hasta que el tobillo gane mayor amplitud de movimiento. Sostenerse de un apoyo al frente también ayuda bastante en los primeros intentos. Un error común es levantar los talones del suelo para compensar la falta de movilidad, lo que desvirtúa por completo el propósito del ejercicio. Otro error es forzar la profundidad demasiado rápido, sin respetar el límite actual de la articulación. Sostenga esta posición de 1 a 3 minutos acumulados a lo largo del día, dividiendo en sustentaciones cortas al principio si es necesario. Contraindicaciones. Las personas con artrosis severa en la rodilla o lesiones que limiten la dorsiflexión del tobillo deben evitar o adaptar bastante esta posición, comenzando con apoyo y amplitud reducida. Si le gustó este contenido y quiere ver los 10 hábitos diarios que obligan a su cuerpo a ganar masa muscular, incluso si ya tiene más de 40 o 50 años, tenemos un video apareciendo ahora mismo que muestra cada uno de ellos con mayor detalle. Es conocimiento gratuito, así que no deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios le bendiga, amigo.